Administrativando Abogados. Del letrado, del abogado y especialista además en Derecho Administrativo, Antonio Benítez Hostos, que además es uno de los principales abogados hoy en día en España y que tiene una firma con gran potencial ya consolidada y además con una potencialidad de expansión y de desarrollo, de consolidación. Y no solamente desde la perspectiva de las firmas españolas, sino con una visión de crecimiento a través por supuesto, el enriquecimiento del grupo y del equipo de trabajo, y no solamente, repito, en España, sino hoy en día anclado en algunos puntos importantes fuera de España, como por ejemplo en Portugal, en Panamá, en la misma Costa Rica, y bueno, con algunos puntos de apertura en los próximos meses para seguir creciendo en esta importante iniciativa. Pero específicamente, aparte de que Antonio dirige este gran despacho, bueno, Antonio hoy en día es además el director a nivel mundial de la sección de Derecho Administrativo de la revista Economic and Juris. Además, por supuesto, Antonio es profesor de Derecho Público en la Universidad de Loyola en Andalucía, España, profesor de Derecho Administrativo y director de trabajos finales de máster en ISDE Law and Business School en España. Y en lo que les decía, actualmente es vicepresidente de la Asociación Europea de Abogados, especialmente en la sección de Derecho Administrativo. O sea que contamos hoy en día en esta actividad con un profesional de gran calibre y de alto nivel. Pues nada, dejo con ustedes al profesor Antonio Benítez Hostos, quien nos va a hablar de los derechos humanos desde la perspectiva europea y española. Adelante, Antonio. Alejandro, muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias por tu amistad, por haberme invitado expresamente a participar en este evento junto con Antonio Sereno, que le doy también la enhorabuena por la organización y por la magnífica escuela que lidera. Como bien adelantado inicialmente Alejandro Canónico, yo voy a hablar de los derechos fundamentales en España. Lógicamente, estos derechos fundamentales hay manuales y manuales, como todos sabemos, y asignatura y máster en esta disciplina, con lo cual en 20 minutos que tengo simplemente me podría limitar a aterrizar muy brevemente las características más básicas de esos derechos fundamentales. Principalmente hablaré de dónde se regulan, de cuáles son y cuáles se protegen y de qué manera se protegen dentro del propio territorio español. En primer lugar, diré que los derechos fundamentales se encuentran regulados en España en la máxima norma, que es la Constitución española, nuestro texto constitucional, la Carta Magna, concretamente en el título 1 de la misma. Yo quisiera hacer una reflexión previa que todos sabemos, ¿no? Pero sí que quería que por lo menos reflexionemos al respecto. ¿Por qué son tan importantes esos derechos fundamentales? Yo, explicando esta asignatura hace unos meses a los chicos de la universidad, le indicaba un vídeo de la guerra de Rusia frente a Ucrania. Y decía, fíjense, esos son los derechos fundamentales. Allí no lo hay y aquí sí lo hay. Derechos fundamentales, en definitiva, son lo que diferencia una monarquía absoluta de un Estado liberal, una dictadura de un régimen democrático. Los derechos fundamentales, antes que los docentes, cuando los explicamos, parecía algo muy abstracto. Yo siempre le indico a los alumnos, no nos olvidemos de cuando estamos en COVID, cuando nos restringieron esos derechos fundamentales, porque fue ahí cuando realmente supimos lo que valían y supimos cuál era el propio significado. Esta reflexión previa, insisto, se encuentra regulado en la norma suprema del ordenamiento jurídico español, en la Constitución española, concretamente en el título 1. Y aquí yo tengo que decir que en España los derechos fundamentales no valen igual, sino que están categorizados. Así pues nos encontraremos, por ejemplo, con lo establecido en la sección primera, en la sección segunda y lo que se llaman los principios rectores. La sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución va a regular los derechos fundamentales más importantes, los que están ligados al derecho fundamental, por ejemplo, a la vida, a la integridad física, al derecho al honor, a la intimidad, a la libertad de circulación, aquellos derechos que son los más importantes y que están directamente vinculados con la dignidad de la persona y con la esencia
de los propios ciudadanos, del propio ser humano. En posterioridad existen aquellos regulados en la sección segunda, que son derechos fundamentales también, pero son menos importantes. Hablamos, por ejemplo, de la propiedad privada o del derecho al trabajo. Son importantes, sí, pero no son tan relevantes como los de la sección primera. Y por último, hablamos de los llamados principios rectores. Esos principios rectores, que una parte de la doctrina considera que también son derechos fundamentales, pero menos importantes que la sección segunda y, por supuesto, mucho menos importantes que la sección primera. Luego, derechos fundamentales en España, regulados en la propia Constitución española, pero no todos van a tener el mismo valor. Sección primera son los que más valor tienen, sección segunda son importantes, pero menos que los de la sección primera, y los principios rectores, que aunque forman parte de los derechos fundamentales, pero tienen un menor valor. Esos derechos fundamentales en la Constitución española tienen que estar garantizados, porque si no tienen un respaldo, si no tienen una garantía, sería papel mojado su reconocimiento en el propio texto normativo. En este sentido, tenemos que saber que la sección primera, los derechos fundamentales regulados o relacionados con la vida, con la integridad física, con la libertad de circulación, con el honor, con la intimidad, los derechos fundamentales más importantes y más relevantes tendrán una garantía reforzada. Son los que están garantizados con una protección mayor. Lo establecido en la sección segunda, que hemos dicho que son importantes, pero menos que en la sección primera, van a tener una garantía ordinaria, van a tener una protección intermedia por parte del ordenamiento. Y los principios rectores que hemos visto, que tienen una menor importancia, van a estar garantizados de una forma más débil, van a tener una protección menor. Para los derechos fundamentales más importantes del ordenamiento jurídico español, derecho a la vida, integridad física, libertad de circulación, decía que tienen una protección mayor en el ordenamiento jurídico, tienen unas mayores garantías para que puedan ser materializados y puedan ser respetados. ¿Cuáles son esas garantías específicas o reforzadas? Hablamos de la necesidad de una reforma constitucional agravada. Me explico. Si queremos modificar los derechos fundamentales, que son los más importantes de la sección primera, o queremos modularlos, o queremos afectarlos, se necesita una reforma de la Constitución. Y decimos agravada porque están previstos en aquello, se exige un procedimiento agravado, un procedimiento mucho más complicado de que prospere, incluso con un referéndum a nivel nacional de todos los españoles. Otra de las garantías que exige o que establece una protección mayor frente a esos derechos fundamentales más importantes es la reserva de ley orgánica. Solo se podrán desarrollar los derechos fundamentales de la sección primera, los más importantes del ordenamiento jurídico, por medio de una ley orgánica. ¿Qué quiere eso decir? Una ley que se tramita en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado en España, pero que se va a exigir una mayoría absoluta, una mayoría reforzada de los propios parlamentarios para que puedan prosperar. Siempre, por tanto, que cualquier norma que pudiera afectar, respetando la Constitución, pero que pueda afectar a un derecho fundamental, se va a exigir que se tramite vía ley orgánica. Se va a exigir una mayoría absoluta, una mayoría reforzada en el Congreso de los Diputados. A su vez, estos derechos fundamentales, que son súper importantes de la sección primera, van a tener un procedimiento judicial preferente y sumario. ¿Qué quiere eso decir? Que ante cualquier ataque a esos derechos fundamentales existen mecanismos judiciales que van a ser muy rápidos y que se le va a dar preferencia para resolver esa problemática o ese conflicto que exista en esos derechos fundamentales, se le va a dar prioridad en los tribunales de justicia. Y por último, existe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir, ante cualquier norma mejor dicho, actuación de un poder público que vulnere un derecho fundamental de un ciudadano de la sección primera, de los más importantes, una vez que se haya acudido a los tribunales de justicia ordinarios, en última instancia se podrá acudir mediante el recurso de amparo, un recurso extraordinario, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano establecido en España para preservar, garantizar e interpretar correctamente la norma suprema del ordenamiento jurídico español, es decir, la propia Constitución española. Ya hemos visto la garantía reforzada de esos derechos fundamentales que son de la sección primera, que son los más importantes. En segundo lugar, hablamos de la sección segunda, es decir, esos derechos fundamentales que son importantes, pero que no son menos que esa sección primera. También están protegidos por unas garantías, pero son unas garantías más genéricas. ¿Cuáles son esas garantías? Uno,
que van a vincular a los poderes públicos, es decir, los poderes públicos, lógicamente, esos derechos de la sección segunda, que también son derechos fundamentales, se les va a aplicar igualmente y los tienen que respetar indefectiblemente. Van a tener esa eficacia directa. Cualquier intromisión a esos derechos de la sección segunda van a tener un control judicial también, van a ser en todo momento supervisados cualquier intromisión que se pueda llevar a cabo por los tribunales de justicia y van a tener una reserva de ley. Fíjense, en España existen dos tipos de leyes ordinarias y leyes orgánicas. Para la sección primera, como hemos visto, se exige una ley orgánica. Se van a exigir una ley tramitada en el Congreso y en el Senado en España, pero con una mayoría absoluta. Sin embargo, aquí no. Aquí se va a exigir una reserva de ley. Ley va a tener una tramitación parlamentaria, no se van a poder regular por reglamento, si bien se va a exigir una ley con una mayoría simple, no una mayoría absoluta o una mayoría reforzada. Por último, hablamos de los principios rectores. ¿Qué son los principios rectores? Son mandatos que nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución, exige a los poderes públicos para que lleven a cabo. Por ejemplo, mire usted, poder público, Estado, usted tiene que mantener un sistema de la seguridad social, usted tiene que proteger a los hijos, usted tiene que garantizar la seguridad y higiene en el trabajo, usted tiene que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la vivienda digna de los ciudadanos. Esos son principios rectores, mandatos expresos que la Constitución española establece directamente a los poderes públicos, pero no son derechos subjetivos en sí, sino actuaciones que tienen, insisto, que llevar a cabo esos poderes públicos. ¿Son derechos fundamentales? Podemos entender que sí, pero en el orden de prelación son los menos importantes. Fíjense aquí que, por ejemplo, el derecho a la salud en España no es un derecho fundamental de los más importantes de la sección primera, pero es curioso, pero sí que va a estar íntimamente ligado con otros derechos fundamentales como el de la vida, el de la integridad física, que sí que forman parte de esa sección primera. Fíjense, dentro de los derechos fundamentales he querido aquí traer a colación a muy grandes rasgos la vida, el derecho a la vida, y hablaré de la eutanasia y el aborto, cómo se regulan en nuestra Constitución española y cómo se regulan en España. Fíjense, el derecho a la vida se encuentra regulado en el artículo 15 de nuestra Constitución española y nos dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional, no hace falta que lo diga, todos lo sabemos, que el derecho por naturaleza, el derecho fundamental, es el derecho a la vida, es el derecho a la integridad física y a la integridad mental, a la integridad moral. Yo cuando explico este tema en clase a los alumnos de la universidad, le digo, fíjense, nos dicen que todos tenemos derecho a la vida. Y yo les pregunto a los alumnos, ¿y todos tenemos derecho a la muerte? Nada dice la Constitución al respecto. Todos tienen derecho a la vida. ¿Y tenemos todos derecho a la muerte? Indudablemente en España no tenemos derecho a la muerte. La muerte no es un bien disponible por nosotros, porque si no, el aborto, por ejemplo, y la eutanasia no tendrían ningún tipo de limitación legal. Todos tenemos derecho a la vida, pero en España no todos podemos disponer de nuestra vida. No tenemos derecho a la muerte, sino solo por las causas precisamente establecidas en la legislación. Les pongo, por ejemplo, un ejemplo interesante que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Imagínense que una persona se pone en huelga de hambre en mitad de una vía pública, reivindicando lo que fuese. Se le puede suministrar, si esa persona entra en un estado de debilidad en el que se teme por su vida, se le puede suministrar forzosamente alimentación. Existe unanimidad en el Tribunal Constitucional que indica que en este caso no se le puede suministrar forzosamente alimentación y que se le puede dejar morir si esa es la decisión que ha tomado esa persona. Un ejemplo en la jurisprudencia, que es bastante interesante. Pongo, sin embargo, otro ejemplo. El preso que en un centro penitenciario se pone de huelga, hace huelga, reivindicando lo que fuese. En este caso sí ha dicho el Tribunal Constitucional que se le puede inyectar alimentación de forma forzosa para evitar que muera. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Que aquí, en este segundo, está sometido a una sujeción especial. Aquí está el Estado, está la Administración salvaguardando y protegiendo a ese ciudadano, porque el preso está en un centro penitenciario que forma parte de la propia Administración. Luego, cuando suceda eso, cuando estemos en un hospital, cuando estemos salvaguardados por la propia Administración, en este caso sí que ellos tienen que proteger y salvaguardar nuestro derecho a la vida. Fíjense que hablamos de la eutanasia.
Lo primero que aquí quiero decir en la eutanasia es que nuestro Código Penal en España no sanciona la tentativa de suicidio. La persona que se suicida o que trata de suicidarse sin éxito no tiene un reproche jurídico, no tiene un reproche penal. Ojo, sí se sanciona a aquellos que cooperen en el suicidio de una persona. Sí se sanciona, salvo en aquellos casos en los que precisamente establece la legislación española que cabe la eutanasia. Esto es un símbolo de que el derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, pero no todos tenemos derecho a la muerte. Porque si todos tuviésemos derecho a la muerte, la cooperación en esa muerte no sería un delito. En España sí, ¿de acuerdo? Fíjense que en España, en marzo de 2021, hace 2 días, como quien dice, se aprueba la ley de la eutanasia. Hasta ese momento no existía eutanasia en España y es el 5.º país en regularla. ¿Qué requisitos tiene que concurrir para que se pueda aplicar la eutanasia, para que se le pueda ayudar a morir a una persona? Primero, que se encuentre una enfermedad grave e incurable y que además esta circunstancia está acreditada y esté certificada por el médico responsable. Asimismo, se exige 2 solicitudes de la persona que esté afectada y que sea plenamente consciente, por escrito. Y 2 solicitudes, mire usted, yo quiero que me ayuden a morir. Lógicamente, previa certificación de que su enfermedad es grave e incurable. Yo quiero que me ayuden a morir. 2 solicitudes con un margen, con una distancia temporal de 15 días naturales. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra en un coma, por ejemplo, y no tiene capacidad para solicitar esa ayuda a morir? En ese caso, solo sería posible aplicar la eutanasia, uno, si nos encontramos una enfermedad grave e incurable certificada por el médico responsable, primer requisito que he hablado, y segundo, que exista un testamento vital, que exista una voluntad anticipada o que exista un documento similar. Es decir, que recojamos nosotros previamente, el ciudadano español haya recogido previamente que si se encuentra la situación expresamente establecida en la ley de la eutanasia, enfermedad grave e incurable certificada por el médico responsable, que se le aplique la eutanasia y que por tanto se le facilite la ayuda a morir. Quería hablar de otro tema relacionado con la vida, que es el aborto. El aborto se lleva a cabo con una ley orgánica en el año 2010 y se establece en España un sistema de plazo. En primer lugar, tenemos que saber que en España se admite el aborto por parte de la mujer que se encuentre en esa situación en las primeras 14 semanas sin ninguna justificación. Una persona, por tanto, una mujer que se encuentra embarazada, hasta las 14 semanas no puede interrumpir el embarazo sin ningún tipo de justificación, simplemente por su propia voluntad. Pasadas esas 14 semanas, seguimos con los plazos. 1. Si no se han superado las 22 semanas y existe un grave riesgo para la salud de la madre, certificado por un médico especialista, se puede interrumpir el embarazo. Cabe el aborto. Si tampoco superan esas 22 semanas y lo que existe son graves anomalías al feto, certificada por el médico correspondiente, se puede interrumpir la vida de ese feto. Y, por último, cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida, sin plazo ninguno. Cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida sin ningún tipo de plazo, allí también se le puede aplicar y practicar el aborto. ¿De acuerdo? Luego, si superan las 22 semanas y no existen graves anomalías para el feto, no es posible llevar a cabo el aborto, además que sería una actuación expresamente tipificada en nuestro Código Penal. Voy terminando y les comento, se transgredieron los derechos fundamentales en COVID. He traído aquí a colación el COVID por lo que he dicho anteriormente y les suelo recordar en la universidad. Los derechos fundamentales supimos lo que eran, por lo menos en España, a raíz de COVID. Es decir, cuando estaba la policía, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, cuando estaba el ejército en la calle y uno no podía salir, uno no podía libremente circular por territorio nacional, uno no podía salir a la calle, uno no se podía reunir, derecho de reunión con los amigos a tomar algo en un bar o en un restaurante, ¿no? Se transgredieron esos derechos fundamentales en España en COVID. Aquí lo primero que quiero decir es que en España se decretaron 2 estados de alarma. El estado de alarma lo único que permite con respecto a los derechos fundamentales, fíjense, es limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horario determinado. Eso es lo que permite el estado de alarma con respecto a una limitación de un derecho fundamental concreto, que es la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Eso es lo único que permite el estado de alarma. Fueron decretados 2 estados de alarma. Uno el 14 de marzo, otro el 25 de octubre, que fue prorrogado el 3 de noviembre.
y les diré que ambos reales decretos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. A posteriori, 1 año y medio después de que ya no estuvieran en vigor esos reales decretos. ¿Y por qué dijo el Tribunal Constitucional que esos reales decretos por las que se declararon el estado de alarma eran inconstitucionales, transgredían, vulneraban la norma suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución? ¿Por qué? Porque al amparo de exclusivamente esta medida, limitar la circulación o permanencia de vehículos, de personas o vehículos en lugares y momentos determinados, solo se podía hacer eso en estado COVID, con la declaración de un estado de alarma. Sin embargo, se suprimieron de facto derechos fundamentales. El derecho fundamental a la libertad de circulación en toda su extensión, el derecho fundamental de reunión, infinidad de derechos fundamentales se suspendieron al amparo de esta norma, y esta norma lo único que permite es limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos, insisto, en lugares en momentos determinados, tipo toque de queda. Sin embargo, el Constitucional ya alertó, mire usted, el marco erróneo, se ha utilizado un marco normativo erróneo. Bien se podía haber declarado un estado de excepción que permite una supresión de determinados derechos fundamentales, pero no un estado de alarma que solo permite limitar el derecho de circulación, de libre circulación en momentos puntuales. Luego fueron declarados inconstitucionales y nos decía el Constitucional, oiga, para afectar un derecho fundamental, uno, o declara usted un estado de excepción, no de alarma, no se declaró, o bien se aplica y se crea una ley orgánica, que ya hemos dicho que permite regular derechos fundamentales de la sección primera, como ocurre en este caso. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de la declaración del estado de alarma? Bueno, pues que se declararon nulas, esos procedimientos fueron nulas las sanciones administrativas que se impusieron en ese mismo momento y que no fueron firmes. Y en segundo lugar, responsabilidad patrimonial. Es decir, daños y perjuicios que han causado, por ejemplo, la hostelería, por ejemplo, a infinidad de hoteles. Mire usted, yo he tenido unas pérdidas económicas cuantiosas. ¿Por qué? Porque usted cerró las fronteras y la gente no podía, los ciudadanos no podían moverse libremente, y no podían acudir a mi hotel, y no podían acudir a mi restaurante. Y usted hizo eso en base a una norma, en base a un contexto normativo que ha sido tumbado y declarado inconstitucional por el máximo órgano garante de la Constitución española, que es el Tribunal Constitucional. Luego, aquí los abogados estamos solicitando infinidad de daño y perjuicio en concepto de responsabilidad patrimonial, daño y perjuicio al Estado, a la propia administración, al Estado incluso legislador, por haber hecho un estado de alarma, por haber decretado el Consejo de Ministros 2 estados de alarma que después fueron tumbados y fueron declarados inconstitucionales. Fíjense, y ya con esto termino, curiosidades y algunas cuestiones a debatir. Se cerró, por ejemplo, Madrid, la capital de España, mediante una orden ministerial. Ya hemos dicho que cuando se afecte a los derechos fundamentales más importantes, los de la sección primera de la Constitución española, tienen que ser o bien por un estado de excepción o bien por una ley orgánica, nunca jamás por un reglamento. Sin embargo, ley orgánica de pandemia aún no existe en España, inexplicablemente. Sucedió la pandemia, la atravesamos y no hay ningún proyecto de ley encima de la mesa para que sea tramitado por el Parlamento, por el poder legislativo. No hay nada de eso. Entonces, sin embargo, se cerró Madrid vía reglamento. Luego fue anulado y fue revocado por los tribunales de justicia. Una cuestión que es interesante que traigo también aquí a la palestra. Se vulneraron los derechos de los facultativos en COVID por no proveerlos de equipos de protección durante la pandemia. Ya ha dicho nuestro máximo exponente jurisdiccional en España, que es el Tribunal Supremo, que sí. ¿De acuerdo? Que sí. Que se vulneró su derecho a la salud. Se vulneró su derecho a la integridad física por no proveerlo, por no suministrarle los equipos de protección necesarios para que pudiesen llevar a cabo sus actuaciones médicas en las distintas olas de la pandemia. Fíjense, ¿es constitucional el uso obligatorio de mascarillas? Aquí en España, el máximo exponente jurisdiccional, el Tribunal Supremo, ha dicho que sí, que prima la salud, el bienestar social, el interés público frente a la integridad física de cada uno de los afectados, de cada uno de los ciudadanos afectados, que no tuvimos que poner la mascarilla de forma obligatoria. Fíjense, aquí también se produjo una situación, determinadas situaciones que son dignas de comentar. Por ejemplo, cuando surge aquí la vacunación y ahora hay que vacunar a un menor y los progenitores, el padre dice que sí, que se le vacune y la madre dice que no se le vacune, que no está de acuerdo. ¿Qué se hace? Se acude al juzgado de guardia y el juzgado decide. Fíjense que aquí muchísimos juzgados han estado del lado
de aquel progenitor que determinaba que no se vacunase al menor. Aquellos progenitores que manifestaron su negativa a que se vacunara a su hijo, fue respaldada esa decisión por los tribunales de justicia, en base a que se desconocían los beneficios de la vacuna y que se desconocían los efectos adversos que las mismas podían tener. Luego, tutelando el interés del menor, muchísimos juzgados de España validaron o confirmaron la decisión de aquel progenitor de no vacunar a su hijo menor de edad. ¿Se podía haber impuesto obligatoriamente la vacunación frente al COVID en España? Yo defiendo que sí, pero siempre y cuando se demuestre que era urgente, que era necesario y que lógicamente existía una negativa mayoritaria, ¿no? Que pudiese afectar a la salud pública y al interés general. Que sobre las vacunas tampoco existían unos estudios científicos rigurosos de los efectos positivos que tenían, ¿no? Y por último, es legal solicitar el pasaporte COVID en bares y restaurantes. Nuestros tribunales de justicia ya se pronunciaron, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y dijo que no era legal, que era inconstitucional y que atravesaba en definitiva la propia Constitución española pedir el pasaporte COVID. ¿Por qué? Porque decían, mire usted, es que esto produce una vulneración a la intimidad. ¿Yo por qué tengo que decirle a nadie? Un tercero tiene que saber que yo me he vacunado, un dato sanitario mío, que yo me he vacunado o que yo no me he vacunado, forma parte de la intimidad, forma parte de la protección de datos y forma incluso parte de la libertad de circulación de personas. Oiga, usted si no tiene pasaporte COVID no entra en este restaurante. Y usted, derecho fundamental a la libre circulación de personas. Y aquí incluso indican los magistrados, oiga, es que muchas veces el tener pasaporte COVID no garantizaba que no fuésemos a contagiar a un tercero, que no nos fuésemos a contagiar a nosotros y que no fuésemos a contagiar a un tercero. Incluso en muchas ocasiones, paradójicamente se ha dicho, bueno, que el pasaporte COVID incluso puede ser una licencia para contagiar, ¿no? Porque científicamente no estaba demostrado. Con esto doy por concluida mi exposición, quedando a disposición de todos por si tienen alguna duda o quieren consultar algún aspecto. Muchísimas gracias.